Buenos días, otro vídeo con esto de llevaros a la maravillosa Valencia del siglo XV. Y bueno, hoy habéis visto que he empezado enseñándoos la calle por la que voy andando, y es la calle de Ballesteros. Esto es porque voy a hablaros ya definitivamente del retablo del Centenar de la Ploma. Tengo que deciros que, bueno, he tenido que partir el vídeo en dos o hacer dos vídeos porque tenía muchas cosas que contaros y no podía sintetizarlas solo en un único vídeo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una obra que es protagonista en mi novela, en Proyecto Luciérnaga, y que, bueno, el personaje principal, Isabel, tiene la suerte de verla en su ubicación original en ese siglo XV. Así que por eso le he querido dar tanta importancia. Bueno, pues vamos allá y vamos a entrar en materia. Primero que nada quería situaros el retablo. Ya os hablé la semana pasada de dónde estaba, que está en el Victoria and Albert Museum de Londres, es decir, no está aquí en Valencia. Y la gente de Valencia os estaréis preguntando por qué una obra tan significativa o tan importante para el pueblo valenciano no está en Valencia. Os voy a contar la historia desde los orígenes de cuando se pintó hasta la actualidad, y así entenderéis el porqué de su ubicación actual. El retablo fue encargado por la milicia del Centenar de la Ploma, como ya os dije el otro día, seguramente también con la colaboración de otras de las instituciones asociadas a esta iglesia de San Jorge, y precisamente fue encargado para ir al altar mayor de la iglesia de San Jorge. La iglesia fue consagrada en el 1400 y el retablo se considera que fue terminado en el 1401, otras fuentes hablan del 1405, pero por esa época. Se cree que iba destinado al altar mayor también por las dimensiones. Estamos hablando de una obra de grandes dimensiones, de 6,6 de alto y de 5,5 de ancho, es decir, una obra bastante considerable. Nada más llegar esta obra aquí a la iglesia, hay que entender que se convertiría en un auténtico símbolo no solo para la ciudad, sino para los valencianos en general, por aquello que os comenté de que esa procesión tan importante de la celebración anual que se hacía de la conquista de Valencia, del 9 de octubre, culminaba en esta iglesia de San Jorge y culminaba, obviamente, ante este retablo. Esto duraría muchísimos años, es decir, continuaría siendo un símbolo en la ciudad durante mucho tiempo, y ahora sí que os voy a hablar de esos dos puntos de inflexión que sí que nos llevarían a un cierto olvido de lo que era el retablo como símbolo. El primero de ellos, ya nos tenemos que ir a principios del siglo XVIII y a la Guerra de Sucesión a la corona española. En esa guerra de sucesión los valencianos, digamos que nos aliamos con el que resultó perdedor, que fue el archiduque Carlos, y cuando subió al trono el que después se convirtió en Felipe V, tuvo grandes represalias contra el pueblo valenciano. Abolió los fueros, acabó con el Reino de Valencia y también con todas las instituciones que estaban relacionadas con esa autonomía del pueblo valenciano, entre ellas la milicia del Centenar de la Ploma. Con lo cual tenemos que entender que sin ese tejido institucional y sin la celebración o esas celebraciones anualmente de lo que era la creación del Reino de Valencia, este retablo poco a poco, igual que la iglesia, quedarían en esa irrelevancia. El otro punto de inflexión del cual os quería hablar, ya nos tenemos que remontar, perdonad el tráfico, ya nos tenemos que remontar a lo que es el siglo XIX, porque en ese siglo XIX hubo distintas desamortizaciones, y en una de ellas la iglesia pasó a manos de unos particulares que seguramente por su estado decidieron derruirla y construir casas donde estaba. Ya os dije esta fecha, estamos hablando del 1860. Bien, se cree que el retablo se vendió en ese momento. ¿Por qué? Porque volvemos a tener constancia del mismo apenas 4 años después, en el 1864, y es cuando un galerista de París se lo vende a lo que en aquel momento se llamaba el Museo del Sur de Kensington, de Londres, que es el actual Victoria and Albert Museum, que es donde está el retablo. Esa venta no fue nada fácil porque era una obra muy importante y mucha gente, digamos, la quería. Hubo varios museos o varias instituciones que pujaron por ella, entre ellas el Prado, pero quien tuvo, digamos, la cifra tan importante que se pagó para pagar fue el Victoria and Albert, que pagó 800 libras de la época, que era, digamos, un precio de obras de primer nivel internacional.
Bien, yo ahora solo os quería ya comentar que he tenido la suerte de entrar en contacto directo con el retablo en 2 ocasiones. Ya en el 2019 yo estaba ya escribiendo la novela y también me estaba documentando, obviamente, y en esa época, en el 2019-2020, la parte de la predela del retablo llegó aquí a Valencia para ser restaurada, porque aquí hay grandes restauradores de ese gótico internacional. Y estuvo en el Museo de Bellas Artes, estuvo expuesta y además podías ver cómo trabajaban los restauradores en ella. Así que tuve esa gran suerte en ese momento. Y después, ya unos años después, yo continuaba con la novela y con la documentación y pues me marché a Londres, ya por fin fui a Londres a ver el retablo entero en el Victorian Albert Museum. Pues nada, no os puedo describir la emoción que sentí, se me pone la piel de gallina solo de recordarlo, al entrar en contacto con este retablo. A mí me emocioné varias veces, está en una sala impresionante, que en los 2 laterales tiene digamos que tiene obras del mismísimo Rafael, están sus tapices, y en el fondo, en el lugar más privilegiado, allí se encuentra pues, el retablo del Centenar de la Ploma, que capta la atención de todos los visitantes. Yo ya os dejo aquí y ya os digo, voy a hacer otro vídeo y profundizaré más y entraré más en materia. Muchas gracias y hasta luego.